Sobre todo yo creo que la gran mayoría están con tema CBD, pero sí, en general es esto, un movimiento que quiere velar por los intereses, digamos, del grupo. Entonces, como asociación ahora mismo constituida está Arecan, pero también hay otros proyectos, en caso de que Arecan no pueda responder a lo que queremos hacer, de otras asociaciones patronales, sindicatos, llámalo como quieras, que se pueda organizar, que probablemente vayamos hacia ahí, pero actualmente la única forma jurídica es Arecan. Pero bueno, sí que está el movimiento con cientos de empresas queriendo realmente implicarse y comprometerse a esto. Que no van a poner dinero las cientos de empresas. Eso ya te lo digo de antemano. Hombre, ahí la verdad es que, bueno, las alegaciones al Real Decreto las puede presentar cualquier empresa o grupo de empresas. O sea, eso no es. A lo mejor sí que convendrían a efectos de pagar y eso, la verdad es que es un poco indiferente, porque se puede cobrar también a cada uno de los que participen, vamos. Eso me preocupa poco. Pero a efectos de, como si dijésemos, de tener un nombre unitario, pues sí que a lo mejor sería conveniente, aunque sea constituir pues eso, una comunidad de bienes, una asociación ad hoc, ¿sabes? Que se hace en el momento sin más, como si dijésemos, ambición pues eso, que comentar la legislación, como se podría poner, o que tal, y que solo tenga como actividad esa para tener, como si dijésemos, un nombre, ¿no? Para hablar en representación de alguien. No, o sea, no me parece que vaya a generar problemas eso. Ya, o sea, en el caso cuando decidáis si con nosotros o con otro, pues ya una vez que vosotros veis cuántos sois y veis que vais a contratar, pues a lo mejor os conviene eso, hacer como si dijésemos una marca a los efectos de estas acciones, pero bueno, lo tendréis que decidir vosotros y en cualquier caso eso se hace en un día, vamos, se hace sobre la marcha. Como ¿Cómo es? no Yo tenía vais entendido a tener que... actividad económica, no os tenéis que dar de alta en ninguna actividad, ni tenéis, incluso, pues si no os da tiempo, no hace falta ni que saquéis el CIF, ¿sabes? Con tenerla constituida, firmada y que ya tenga un nombre os valdría. Si después los profesionales os cobran a cada una de las empresas en vez de cobrar a lo que es el ente que habéis formado, ¿sabes? Entonces eso no creo que os genere muchos problemas, ningún problema. Como has dicho, Diego, o sea, no he entendido muy bien, porque para mí, en mi cabeza, la asociación sí que tomaba un poco más de tiempo en constituirse. ¿Has hablado de otra forma jurídica o una misma asociación Bueno, también? una comunidad de bienes también se puede hacer. Las comunidades de bienes se hacen pues para distintas cosas y muchas veces para compartir gastos. Por ejemplo, si en una oficina común que trabajen muchos profesionales, pues cogen la comunidad de bienes a los efectos de pagar el alquiler y los gastos de la oficina entre todos, ¿no? Y no tiene más actividad que esa, que servir como vehículo para eso. Entonces, la comunidad de bienes es como una asociación, pero sin registrar en el registro de asociaciones y sin todo bueno, y sin la legislación de las asociaciones, de los socios, la junta y todas esas cosas. Vale, vale. Y sabiendo también las fechas que manejamos, que tenemos creo que hasta el 25 para presentar alegaciones, ¿lo ves viable? Bueno, no sé si hasta el 20 o el 25, ahora tengo un poco de duda. Sí, porque además todos tenéis firma digital, ¿no? Sería preparar un documento y firmarlo cada uno en su casa con la firma digital y después se unifica. O sea, después ese es el documento de constitución. Sí que se podría hacer para el día 25, vamos. Lo que te Vale. digo, sin hacer ni el trámite de sacar el CIF, hasta eso a lo mejor podría tardar un poco más si hay que ir a Hacienda y darse. Pero como no vais a tener ninguna actividad directa, ¿sabes? No vais a ejercer ninguna actividad empresarial, pues tampoco corre prisa eso. Vale. El día último para presentar las alegaciones es el día 21, ¿no? El día 20, lo 21. desconozco, la verdad. Lo pone ahí en la web del ministerio, pero ahora mismo no me acuerdo. Creo que sí, que es a finales de este mes, ¿no? Sí, el día 21, fijo. El día 21. Sí, pues estamos a día 15, 6 días. Bueno, sí, las alegaciones, a ver, yo un poco os cuento, el Real Decreto este es un Real Decreto que en principio, porque la realidad es que el cáñamo industrial, pues con la legislación que tenemos ahora, la legislación y pues tendría que está permitido, vamos, legalmente, lo que pasa es que no están actuando así pues las autoridades.
sobre todo, vamos, las autoridades dependientes del Poder Ejecutivo. Es la Guardia Civil, los fiscales y la Agencia del Medicamento y las delegaciones de gobierno, ¿no? Pero la realidad es que ahora mismo el cáñamo, pues, no, no está fiscalizado. Y entonces, pues, se tendría que tratar como cualquier otra planta que no esté fiscalizada y que a la vez no tiene ninguna legislación específica para ella, que no es una excepción, sino que es la generalidad. O sea, no hay una legislación específica para los tomates, ni para el perejil, ni para nada, ¿no? Las pocas plantas que están muy reguladas, pues son el tabaco, me parece que el té y alguna más habrá, pero pocas. Entonces, porque, a ver, lo que tenéis que tener en cuenta un poco en el ámbito penal, lo que es la legislación sobre drogas en España, pues lo habréis oído varias veces, se regula con lo que se denomina un tipo penal en blanco. Eso quiere decir que el Código Penal te dice, te meto en la cárcel, o sea, se le impondrá una sanción de cárcel a todas las personas que trafiquen con drogas. Pero para saber lo que es una droga te remite al Tratado Internacional de 1961 y el de 1971 sobre estupefacientes y el Tratado de Viena, ¿no? Entonces, en realidad España no legisla acerca de lo que es una droga y lo que no es una droga. Eso se lo deja pues a las Naciones Unidas en este caso, que es en el organismo donde se preparan las listas de lo que se denomina droga. Entonces, si tú vas a esas listas, bueno, y al propio tratado, el artículo 28 del Tratado de 1961 de Viena dice, este tratado no se aplicará al cáñamo industrial y además pone cultivado para fibras, semillas y hortícola. Quiere decir, porque la agricultura hortícola, o sea, la horticultura es lo que es el cultivo de plantas para desarrollar la flor o lo que es la ornamental, ¿no? Entonces eso pues está apuntando directamente a las flores de cannabis. Siendo así, como si dijésemos, pues España en este momento, si tomas la legislación con esa premisa y tal y como es, hay dos cannabis. Jurídicamente existen dos cannabis. Hay un cannabis que está fiscalizado y por lo tanto, como si dijésemos, tiene todo el corsé que le aporta el ser una sustancia fiscalizada internacionalmente y por lo tanto es una sustancia que se debe considerar estupefaciente a los efectos del Código Penal español. Y después existe otro cannabis, que es el cannabis no fiscalizado, el cáñamo industrial, que, pues, a sensu contrario, no es estupefaciente, no puede ser considerado estupefaciente a efectos penales y, por lo tanto, no tiene toda esa regulación que, que va, como si dijéramos, implícita al hecho de ser un estupefaciente. Y la realidad es que por ahora, pues lo que no hay es más regulación. Entonces es como una planta, en verdad, si fuesen estrictos, como si dijésemos, los poderes judiciales, el cáñamo industrial es igual que el perejil. Tiene la misma regulación que el perejil, es decir, no tiene nada. Vale. Entonces, pues esa es la situación como está, aunque no nos parezca por lo que hemos vivido, como si dijésemos, en los últimos años. Pero la realidad jurídica es esa. Y pues bueno, ¿qué pasa? Que el poder legislativo pues actúa según las indicaciones del gobierno, mientras que el poder judicial no. El poder judicial lo que tiene es que actuar conforme a las leyes, ¿no? Por eso, pues ya hay muchas audiencias que están aplicando esta legislación según tiene que ser. Hay algunas que todavía están despistadas porque la influencia de Fiscalía es muy grande y como Fiscalía ha tenido tanto Fiscalía como Toxicología, el Instituto de Toxicología, se les han dado unas directrices y están manteniendo una postura contraria a lo que es la lógica, o sea, una aplicación lógica de las leyes,
pero el caso es que la están manteniendo así, pues algunas audiencias incluso siguen manteniendo esa postura, pero yo estoy convencido que el Tribunal Supremo lo va a solucionar, porque además todo esto parte de una sentencia que hizo el Tribunal Supremo el 21 de mayo de 2020, en la que vino a decir, era una sentencia sobre un club de cannabis, no era un tema de cáñamo, pero hablando de todo un poco, el Tribunal Supremo dijo, pues a la planta del cannabis le es de aplicación, casi que era una cuestión obvia, ¿no? Pero dice, le es de aplicación nuestra doctrina ya largamente asentada, en virtud de la cual, si una sustancia no coloca, no puede ser considerada droga. Entonces, eso fue como la confirmación de que existe un cannabis que no es droga. Entonces, pues eso lo dijo el Tribunal Supremo y en realidad ahí fue donde empezó todo este, como si dijésemos, boom por el cultivo del cáñamo. Antes la gente estaba un poco parada porque no te lo había confirmado el Tribunal Supremo y siempre, porque la realidad es que todas las, o sea, el problema que tiene el cannabis y las dudas jurídicas y la inseguridad jurídica que se ha generado viene del hecho de que o sea, en el ámbito, en las Naciones Unidas existen dos convenios. Uno es el de 1961, que es el convenio de estupefacientes, ese es un convenio, pues claro, más anticuado, y en ese convenio se fiscaliza la planta entera. Y solo fiscaliza, ese solo se hizo para la cocaína, para la heroína, la dormidera del opio y tal, y para el cannabis. Entonces, en sus listas, como si dijésemos, aparece lo que es la planta. Después se hizo otro tratado de psicótropos, se llama, que es el del 1971. Y en ese tratado del 1971 ya se incluye una lista muchísimo más extensa de sustancias, pero ahí lo que se ilegaliza es el principio activo, no la planta. ¿Vale? Entonces ese es, por ejemplo, pues el caso que afecta a la ayahuasca o al peyote y estas sustancias, que al ser, bueno, la ayahuasca, como es una mera decocción, dicen que es como la planta, ¿no? Entonces, la ayahuasca o las plantas que contienen DMT. Pues expresamente lo que está fiscalizado es el DMT y está fiscalizado eh, pues lo que es el DMT cuando se extrae de la planta. Pero una planta que contiene DMT o una decocción de plantas como es la ayahuasca que contiene DMT no está fiscalizado porque no aparece en el convenio de 1961. El del 71 solo fiscaliza principios activos. Eso es lógico porque si estuviese fiscalizado, pues sería ilegal tener una acacia en tu casa o sería ilegal muchas de las plantas que hay en el Parque del Retiro, ¿no? Entonces, pues ahí, como es una lista muy larga de sustancias, se prohíbe el principio activo, no la planta, solo en el caso de que haya sido extraído de la planta que lo contiene, ¿no? Entonces, en ese tratado también se incluye el THC. Pero los dos tratados, tanto el del 61 como el del 71, están en vigor. Y por lo tanto, pues existe en la lista, se unen las dos listas y en las listas aparece el cannabis. Y aparece el cannabis y eso es lo que genera mucha inseguridad jurídica porque no está diferenciando entre un cannabis y otro, ¿no? Un con THC y otro sin THC. Pero a la vez, lo que os decía antes, el artículo 28 establece pues claramente que el convenio internacional no se aplica al cannabis industrial. ¿Vale? Y entonces, después ahí la gran pregunta, que es donde están surgiendo todas las dudas y es por lo que nos preocupa que se apruebe el Real Decreto que quieren aprobar ahora, tal y como está redactado, la gran duda es determinar qué es cannabis industrial y qué no lo es, ¿no? Porque eso es, si a nosotros nos dijesen una forma clara de determinar lo que es cáñamo industrial y que, como si que estuviese aceptada por todos los organismos, pues en realidad no habría un problema. Tú te sometes a ello y ya está. Bueno, entonces lo que pasa es que como existe poca legislación, la legislación es variada y no se supone que no es en el ámbito penal como es las leyes europeas, pero
pues se interpreta de aquella manera y es un poco lo que está pasando. Por ejemplo, se interpreta en el sentido de que las flores siempre son ilegales, tengan o no tengan THC, que eso es una bestialidad, porque no es todo el cáñamo industrial tiene flores. Entonces se puede cultivar de una forma para que salgan más grandes o de otra para que salgan más pequeñas, pero es parte de la planta y por supuesto no está fiscalizado. Y bueno, entonces eso es, por eso yo, porque tenéis que, ahí hay que entender que es que ni siquiera España es competente para legislar al respecto. O sea, España, como si dijésemos, su potestad o su soberanía en relación con las drogas lo ha diferido a las Naciones Unidas y a las listas que las Naciones Unidas hacen. Podría después poner a hacer otra lista, pero el caso es que no lo hace. Vamos, España, lo que se entiende por estupefaciente es directamente lo que dicen los tratados internacionales, ¿no? Entonces, si por ejemplo, tú ahora vas, porque hay un poco, bueno, si tú les preguntas ahora mismo a la JIFE, que es el organismo que controla el buen funcionamiento de los tratados internacionales sobre estupefacientes, y le dices, oye JIFE, a los efectos de tu tratado se ve afectado, o sea, un cannabis que, conforme a la regla de psicoactividad, resulta ser cannabis de tipo fibra, está sometido a fiscalización internacional. Y la JIFE contestaría que no. Eso es una de las cuestiones que se pueden intentar. La JIFE lo que pasa es que no contesta. Antes, hace unos años, contestaba a empresas y a particulares, pero se cansaron y últimamente contestaban que no. Entonces habría que ver cuál es la manera de poder intentar, bueno, a través de algún partido político o a través del defensor del pueblo, ver alguna manera para poder preguntarlo. Pero yo, por ejemplo, yo soy el abogado de la Plataforma para la Defensa de la Ayahuasca. La ayahuasca en el 2008 estaba metiendo a la gente en la cárcel, cada vez que mandaban pedidos por correos, pues se montaba un dispositivo para ir a la casa del que lo iba a recibir, iban los policías vestidos de carteros y les detenían y estaba todo así. En ese momento, sobre todo en el 2010, la JIFE sacó en su anuario anual, sacó un comentario diciendo la ayahuasca no está fiscalizada por lo que os he dicho antes, porque las plantas que contienen DMT no están fiscalizadas, porque en el convenio del 71 no prohíbe plantas, sino que prohíbe los principios activos. Entonces, con eso, bueno, en algún juicio se solicitó que se preguntase a la JIFE y la agencia, no sé, fue el Instituto de Toxicología o la Agencia del Medicamento, hizo una pregunta a la JIFE y le dijo, oye, ¿esto está fiscalizado? Y la JIFE dijo, pues mandó una carta diciendo, no está fiscalizado. Actualmente no existe ninguna planta fiscalizada según el convenio del 71. Lo que está fiscalizado es el DMT que contiene, pero mientras no esté extraído, no. Pues eso hizo que a partir del 2010 cambiase radicalmente la situación. Ya pues todavía hubo que hacer, como si dijéramos, un trabajo de pedagogía, de ir comentándolo en muchos juzgados, ir dándoles el argumento a muchos abogados de oficio para que lo fuesen fundamentando, pero la realidad es que nada, en poco tiempo ya las audiencias tomaron ese criterio y, por ejemplo, los de aduanas de Barajas pues conocen ese criterio, los jueces también, entonces pues ahí cambió la situación. Y yo cuando entré en el cáñamo, pues en el 2020, por asesorar a agricultores y eso, lo veía una cuestión bastante parecida, ¿sabes? Es un poco lo mismo, pero con el argumento para atrás. Y la verdad es que pensé que sería tan fácil convencer a las autoridades judiciales y policiales como fue con la ayahuasca, pero no, pues después he comprobado que no es así. Yo no sé qué tiene el cáñamo, porque al final la ayahuasca son 4 hippies que no mueven dinero y que son unos colgados, ¿no? O un poco Pero el cáñamo tiene algo que atrae de una forma un poco codiciosa a los poderes económicos y políticos. Y entonces como que todo eran suspicacias y todo han sido, no sé, hay un ambiente como
me encontré con un ambiente mucho más hostil y mucho más, yo qué sé, complicado en el mundo, como si dijésemos, del cáñamo. Al principio sí, ibas a hablar con los guardias civiles y yo estuve hablando con los capitanes de unos sitios del Seprona y tal, y te comprendían, les enseñabas la sentencia del Tribunal Supremo y a todo que sí, pero después, pues yo qué sé, ya sabéis lo que pasó. A partir de finales del 2020, pues cambió el criterio del gobierno, hubo ahí alguna clase de reuniones, me imagino que tomarían el acuerdo en un Consejo de Ministros y de repente lo que había sido pues seguir el criterio lógico, que es que el cáñamo industrial es como perejil a los efectos legales, porque hoy por hoy no existe ninguna norma que lo regule ni está sometido a fiscalización internacional, y cambiaron de criterio y empezaron a decir que las flores siempre son estupefacientes, lo cual es un absurdo, porque el propio convenio internacional, en el apartado, en el artículo que es sobre definiciones, dice cannabis. Se entenderá por cannabis las unidades floridas y las extracciones de la planta de cannabis. Entonces, cuando el Tribunal Supremo dice existe un cannabis que no está fiscalizado, es que está hablando justo de las unidades floridas. Es que el resto de la planta no es ni cannabis, ¿no? Entonces, es una interpretación pues bastante poco rigurosa, jurídicamente hablando, pero la realidad es que es la que han seguido y es un poco por lo que nos vemos aquí, ¿no? Después, encima, pues como sabéis, está el tema de Europa, que, que bueno, aquí bueno, que hay una sentencia europea que se hizo en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de un caso que se dio en Francia, que viene a decir que si un producto de CBD y con bajo contenido en THC está legalmente producido en un país miembro y está etiquetado conforme a la legislación europea, no se puede limitar su comercialización en otro país europeo. Esa es la razón por la que todas las tiendas que venden flores de CBD están abiertas. Porque, ahí una vez más España no puede ir en contra de eso porque es una imposición de la Unión Europea y esa sentencia es vinculante para todas las partes, ¿no? Pues eso. Entonces, pues esa es un poco la situación que tenemos ahora. Las vías de acción, pues bueno, yo creo que a ver, este Real Decreto que van a aprobar no es un Real Decreto que según, si tú ves lo que es el ámbito de aplicación del artículo 1 o el artículo 2 de este, lo dice claramente, es un Real Decreto que se aplica para los preparados magistrales, ¿no? Se llama, me parece. Entonces, los preparados magistrales son medicina. Son medicinas que se hacen mezclando unas cuantas medicinas y en este caso. Entonces, en realidad, si tú no vas a hacer medicina, este Real Decreto no te afecta. ¿Cuál es el problema de este Real Decreto? Que sin ser competente, ni mucho menos para cambiar el Código Penal y para cambiar el Tratado Internacional, porque tú no puedes modificar un Tratado Internacional con un Real Decreto, ni puedes cambiar el Código Penal con un Real Decreto. Se necesitan pues aprobar una ley orgánica con unas mayorías porque son, bueno, una ley, te quiero decir, siempre una ley se tiene que modificar con una ley del mismo rango o superior, no puedes modificarla con un Real Decreto que es de rango inferior, ¿no? Pero en lugar de dar claridad a lo que es el ámbito jurídico que tenemos, pues lo enturbia más, que también manda narices. Después de tantos años dices, por lo menos vamos a estar de acuerdo en los conceptos. O sea, lo que no puede ser es que sigamos metiendo aquí confusión. Entonces, el artículo 3 que dice, el cannabis siempre está fiscalizado, independientemente de tal, por la Convención Europea, pues eso, por lo menos hay que alegar, oye, ¿por qué dices esto que es falso? No es que estés cambiando, pero eso seguro que va a dar lugar a que muchos jueces de lo penal se confundan y acaben determinando que no es cáñamo industrial porque, por ejemplo, en esta legislación lo dice, ¿no? Si ese artículo dijese, a excepción del cáñamo industrial, según lo establecido en el artículo 28 del Convenio Internacional, pues este Real Decreto no nos afectaría en nada y no estarías preocupado, como si dijésemos, sería simplemente un Real Decreto para quien quiera hacer fórmulas magistrales
pues para el ámbito de los hospitales y de la medicina, ¿no? Lo que pasa es que es eso, dices, joder, por lo menos, no sé, es alucinante, o sea, con el problema que ya está generado por la confusión y la inseguridad jurídica de no ponernos de acuerdo en los conceptos casi, es un tema casi de terminología, pues, pues parece, bueno, a estas alturas podrían esmerarse un poco y por lo menos ser rigurosos en eso, ¿no? Entonces, pues esa es un poco la situación que hay y yo creo que las acciones que se tendrían que hacer, pues aparte de comunicación, para, para un poco lo que os decía en el escrito que os mandé, ¿no? Para que fuese un poco siendo consciente la sociedad de las tonterías que está pasando, porque la realidad es que yo creo que en España además ni siquiera la marihuana ilegal ahora mismo genera mucha alerta social. O sea, es un tema que los políticos están un poco más escandalizados que lo que es la sociedad, ¿no? En todo lo relacionado. Pero entonces, pues eso, habría que hacer comunicación y después a lo mejor intentar provocar eso, que sea las propias Naciones Unidas quienes de alguna forma contesten claramente a la pregunta de si el cáñamo industrial, porque claro, tú dices, o sea, quien estamos creando la lista y quien está creando el Convenio Internacional de Estupefacientes, que son las Naciones Unidas, ellos mismos tienen una norma que dicen, para mí, una forma fácil y sencilla de determinar cuándo es cáñamo industrial y cuándo no es la regla de psicoactividad. Pues entonces, pues es que es un poco como, o sea, tú imagínate que un país quiere prohibir las aceitunas. Pues este convenio no le sirve. O sea, no puede ir y decir, pues yo voy a hacer que las aceitunas sean también estupefacientes y que se les aplique todo las consecuencias del Convenio Internacional de Estupefacientes. Dicen, pues no, porque el ámbito de aplicación, lo que es el perímetro del convenio, lo establece el propio convenio, ¿no? Pues en realidad el cáñamo industrial es igual que una aceituna. Si tú le preguntas a la GIF o le preguntas a las Naciones Unidas, oye, un cáñamo que conforme a esta ecuación que tú me dices que es buena para diferenciar, es de tipo fibra o de tipo industrial, ¿está fiscalizado internacionalmente? Y te dirían, no, igual que la aceituna. Y eso no es un tema que España pueda alterar, o sea, es un tema de las Naciones Unidas. Y es un tema de que si tú te sometes al convenio, como es, no lo puedes adecuar a tu gusto, ¿no? Entonces, pues eso, si se consigue, como si dijésemos, como pasó con la ayahuasca, un buen informe o algo escrito de la JIFE de las Naciones Unidas a ese respecto, pues también podría beneficiar mucho a la situación, porque eso pues, se podría ir, como seguimos, distribuyendo por los juzgados según hubiesen todos los procedimientos, ¿no? Y, y bueno, un poco eso, conforme yo creo que las alegaciones que se deben hacer a este Real Decreto van en ese sentido, de decir, oye, tronco, vamos a por lo menos definir bien, porque si ya en el artículo 3 estás poniendo cosas en contra de la legislación vigente, vale que no sirven, porque obviamente no sirven para modificar el Tratado Internacional, pero estás metiendo mierda justo donde lo que sobra es información poco clara, ¿no? Lo que hay que hacer es clarificar, no seguir enturbiando o seguir confundiendo al personal. Y bueno, pues eso es un poco cómo está ahora la situación, yo creo. Yo creo que el Tribunal Supremo parece que no, me imagino que tiene muchas críticas en temas políticos y lo que quieras, pero la verdad es que a veces flipas con lo bien que razonan, ¿sabes? Y con las cosas que haces y yo creo que lo van a hacer bien, o sea, que lo van a resolver porque al final el derecho son matemáticas, o sea, tú no puedes salirte de la lógica matemática. Un Tribunal Supremo no puede decir que 2 y 2 son 5, ¿no? Entonces, las leyes se tienen que aplicar pues según son axiomas y según la que es la lógica matemática, unas cosas tienen unas consecuencias y son así. Y en este caso es que tiene pocos, o sea, ¿cómo vas a argumentar que no es así? Como el Tribunal Supremo
tiene que aplicar las cosas pues con la lógica de eso, de la lógica matemática y creo que o sea, yo tengo esperanzas de que lo van a hacer bien y de que van a dejar claro que, pues eso, que hay un cáñamo industrial que no está fiscalizado y que para determinarlo la ecuación de psicoactividad es válida. Porque el someterte al 0,3 y el 0,2 siempre va a ser un peligro, porque es que las máquinas que tienen no sirven para eso. Si están diciendo, yo estuve hablando con Manuel Guzmán, que es amigo mío de hace muchos años, y veía en uno de los casos que tengo yo, digo, mira, este es el tal, y veía, dice, yo no me acuerdo cómo se llamaba, pero leía la máquina con la que se habían hecho los análisis y me decía, joder, pero esa es la que utilizaba yo en el año 90 cuando hice mi tesis. Dice, eso es una mierda, eso no sirve para... Pues claro, para hacer un 14%, un 16%, pues bueno, la variación te quedas ahí, que siempre estás en tal, pero para andar diciendo que a partir de 0,3 es delito o a partir de 0,2, necesitarían máquinas más precisas y determinar bien cuál es el margen de error, porque tiene un morro, dicen más o menos 0,5%. Y entonces, después dicen, no, pero eso es la variación sobre el resultado. Eso es mentira. El margen de error no puede ser sobre el resultado, porque eso querría decir que si te da que tiene 20, el margen de error es de 2, y si te da que tiene 0,2, el margen de error es de 0,002. Pues no, el margen de error del aparato es siempre el mismo, independientemente del resultado, como es obvio. Entonces, no sirven las máquinas que tienen para eso. O sea, cuando lo están haciendo, yo creo que así. Sí, dicen, venga, pon de 0,6, pon de 0,3, o lo que les sale, pero sin tener en cuenta el margen de error que tienen pues, las analíticas que están haciendo, ¿no? Y entonces yo creo que lo lógico sería de remitirse directamente a la regla de psicoactividad, que es un poco más objetiva en ese tipo, porque tiene también en cuenta los otros cannabinoides, que es lo que de verdad demuestra que esa planta, pues eso, que no es cannabis tipo droga. Por aquí se junta, la movida es que en los juicios hay que tener cuidado por eso, porque ahí hay que entender, los delitos contra las drogas son delitos que se les denomina delitos de riesgo, que se parece mucho al conducir borracho. Si tú conduces borracho por una carretera, no hace falta que tengas un accidente para que seas culpable. La legislación entiende que es un peligro para la sociedad y te sanciona sin que aunque no se haya alcanzado el resultado. Entonces, con los delitos contra la salud pública de drogas son igual, son delitos de riesgo. Si a ti te pillan con 1 kilo de cocaína, eres un peligro y da igual que no te hayan pillado vendiéndola. El caso es que te van a enmarronar, ¿no? Y pues teniendo eso en cuenta, hay veces que se coge un cultivo, por ejemplo, si la policía interviene un cultivo de 2.000 plantas en un garaje con todos los focos y ahí bien puestecitas y no sé qué, y aunque sean esquejes, les van a condenar porque eso potencialmente podría llegar a ser un cultivo. Entonces, a lo mejor esos esquejes tienen todavía un 0,3 de THC. Y por eso siempre los fiscales y esto, bueno, dicen, no, pero hay jurisprudencia que el Tribunal Supremo condena con menos del 0,3. Dice, ya, pero fíjate en el caso concreto. No es lo mismo que sean unos esquejes que tengan 0,3, que efectivamente van a crecer y van a aumentar mucho su THC, a que sean las flores con un 0,3 y encima con un CBD del 16. Porque esas flores no van a llegar nunca a tener mucho THC, ¿no? Entonces, no, el peligro que te podría condenar por ser un delito de esta clase, pues no existe, ¿no? Entonces eso también es de las cosas que han creado mucha confusión y que los fiscales muchas veces utilizan pues para decir que es ilegal un cáñamo que tenga un 0,6, por ejemplo, aunque tenga un 20 de CBD, pues ellos se entiende que sí, porque el Tribunal Supremo tiene dicho que da igual el porcentaje y en muchos casos, pero bueno, si se explica bien y se entiende, pues no hay que ver el caso concreto, ¿no? Y esas son las confusiones que hay, un poco lo que se puede... Bueno, no sé, vosotros ¿cómo lo veis? Hay muchos... Yo voy a dar mi punto de vista. Yo creo que el Real Decreto se contradice en 2 puntos. Entonces, yo creo que las alegaciones tienen que pasar por ahí. Yo creo que no es un tema penal, básicamente. O sea, da la impresión de que el borrador está redactado por un becario.
Y luego, Sí. por otra parte, yo creo que habría que hacer una revocatoria o como llámese como se quiera a la EMS para saber en qué criterio está siguiendo para decir que las flores de cannabis, ellos no nos pueden remitir la Convención del 61, o sea, tendrán que tener un criterio. Es que es ridículo. Y te dicen, y se les preguntas en los juicios y te dicen, es que me lo han dado una chuleta de agricultura. Porque es así, es que van, te dicen, es que me han dado esto, porque les han dado un comunicado que todo lo que dicen de que las flores siempre están fiscalizadas y todo eso lo tienen. Y cuando ya les pillas en declaraciones, que claro, dices, pero por favor, dígame de qué ley saca usted eso. Dice, ¿por qué es que me han dado esto? A mí me lo han llegado a enseñar en el juicio, ¿sabes? Los de toxicología, que igual es ridículo. Pero eso, más que la EMS, que yo creo que va a repetir como un loro lo que le han dicho y se va a escaquear, igual que hacen los juicios, tienen que ser los jueces quienes se lo digan a ellos. Si es que lo que está haciendo la EMS y el Instituto de Psicología es una vergüenza, porque encima están actuando peor que los fiscales. O sea, yo no sé qué interés tienen en que le condenen a todo el mundo, ¿sabes? Como les han dicho que tienen que seguir ese criterio, Hay varios porque lobbies de y encima presión. la gente del medicamento, ¿sabes lo que contesta últimamente? Que lo hemos visto ya en 2 o 3 procedimientos, que es que cuando ya le convences al juez para que les requiera y les diga que informen del porcentaje de CBD, dicen que eso no lo pueden, que no lo pueden medir porque no tienen el patrón, que como ellos, como no es ilegal, ellos no tienen el patrón para medirlo, que es acojonante. Dices, o sea, tú solo sirves para culpables, tú no sirves para que el juicio haya un inocente, ¿no? Entonces, ni siquiera lo tienen. O sea, la EMS no tiene que ser quien te resuelva una duda jurídica como esa, yo creo, ¿sabes? Ellos te van a decir que para ellos siempre está fiscalizado las flores y que el cannabis siempre está fiscalizado, menos el que es para hacer fibra. Vale. Tiene que Yo, ser pues, o los jueces o alguna institución más jurídica, ¿sabes? Del ámbito judicial. Y respecto a los puntos que se contradicen en el Real Decreto, ¿ahí qué crees que se puede hacer? Bueno, lo que hay que hacer es eso, decir, oye, ¿por qué pones esto aquí que está contradiciendo una ley de ámbito superior? O sea, ¿por qué tienes lo del artículo del primero que dice que siempre está fiscalizado y lo de las flores y el cultivo? Pues hay que decir, y en el tema, o sea, por una parte contradicen el artículo 28 del Tratado Internacional este, que os digo, que dice que no se aplicará al cáñamo industrial, y por otra parte contradice la legislación y la jurisprudencia europea, que dice que no se puede limitar el comercio de esos productos si están producidos en otro país miembro. Entonces lo que están haciendo es limitar la competencia del sector español. No puedes tener, es que es un absurdo, ¿no? O sea, si viene de Italia puedes vender flores y sin embargo en España no las puedes cultivar. Y pues eso son contradicciones que lo que, ya te digo, que no significa que cambien esa situación real. O sea, este Real Decreto no supone que las flores pasen a ser estupefaciente, aunque sean de cáñamo industrial, ni supone que no se puedan vender aceites que se hayan producido en un país europeo con una etiqueta y que se puedan comercializar en España, porque la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo pues tiene un rango superior y más fuerza en la aplicación que este Real Decreto, y el Tratado Internacional de Estupefacientes también. O sea, que es lo que pasa es que dices, joder, si lo que pasa es que estás creando más confusión y estás quedando como tonto. Es un poco decirles, si a mí me parece muy bien que tú las fórmulas magistrales las legisles como quieras, porque yo no me voy a meter en cómo tienen que legislar las medicinas y las cosas esas, pero no aproveches para meter mierda que puede afectar a otros ámbitos, porque la realidad, esa tontería de que el cannabis industrial es solo fibra y semillas, pues es que eso no se sostiene, porque no es una cuestión ni siquiera política, es una cuestión de realidad, ¿no? Todos sabemos que la industria del cannabis industrial es mucho más amplia que eso. Hay cremas, hay cosas para veterinario, de veterinaria, hay cosas y también como tomarte una cerveza sin alcohol para consumo, ¿sabes? Que también es un, también es también es industrial, porque industrial es todo lo que no se come, ¿no? Entonces, pues bueno, esas son las cosas que tienen que asimilar, como si dijésemos, y lo que no viene bien es que en una cosa que tendría que limitarse a legislar las fórmulas magistrales, incluyan alegaciones que no son verdad y que encima pues
afectarán a otros sectores que no tienen nada que ver y que no, y eso, y que no mantienen el mismo criterio. Yo tengo una duda. Más o menos o sea, tanto ahora como ayer con Brotons y así, pues vemos, ¿no? Que hay que hacer unas alegaciones, ¿no? al Real Decreto, planteando estas incongruencias sobre el tema de la flor y todo esto, ¿no? Por lo que os he entendido a los dos y lo que he hablado con otros abogados y lo que venimos hablando en el chat y así, parece que eso es algo que más o menos es obvio y dependiendo de la presión que hagan pues, los diferentes lobbies que hayan llevado a que eso se ponga así, puede costar más o menos, pero que puede ser algo viable, ¿no? Porque contradice leyes superiores y tal, y todo esto que acabas de explicar. Aparte de esa situación, que más o menos ya hemos visto, ¿no? El procedimiento que hay que seguir, ¿no? De alegación, recurso, tal. Tengo dos dudas. Una, ¿cómo es de oportuno legalmente en todo esto de los procesos judiciales y tal, llevar a cabo diferentes maniobras con la misma estrategia, ¿no? De presentar alegaciones, presentar recursos ante el mismo aspecto de la ley, ¿no? Esa es una duda. Y luego, o sea, ¿cómo es de oportuno eso o de efectivo? Y luego la otra es qué posibilidades hay, o sea, si existe una posibilidad real o útil en toda esta situación que se plantea de introducir dentro de pues todo este cambio que hay que hacer con respecto a la flor de cannabis, determinados aspectos que puedan beneficiarnos o si eso sería necesario llevar a cabo otro procedimiento, como, no sé, ahora mismo, por ejemplo, en la península, por muy legal que sea o no, que no lo sé cómo es de legal, es totalmente inviable procesar flores a las claras. Para hacerlo, los que lo hacemos tenemos que hacer acrobacias. Entonces, todos esos impedimentos legales que tenemos para trabajar con cáñamo, en esta situación, ¿hay algo que pueda agilizar esos no sé si me explico? A ver, en realidad, si se aplicasen bien las leyes que están en vigor, no habría problema. Lo malo es que las están aplicando mal. Entonces, hombre, se podría, como si dijésemos, si en vez de promulgar un Real Decreto, aunque no vaya directamente dirigido a legislar las flores, se legisla y se pone o sea, se hace pues igual que este Real Decreto está perjudicando porque crea confusión, podrían haberlo aprovechado para crear claridad, ¿no? Para dejar las cosas más claras y hubiesen dicho las cosas como son en vez de, pues bueno, pero la realidad es que no hace falta, como si dijéramos, ninguna legislación nueva para que las flores sean legales totalmente. Y de hecho en Europa hay un registro para vender plantas que no son tabaco, ¿no? Plantas que se fuman y no son tabaco, que está casi hecho ad hoc para las flores, o sea, está hecho incluso cómo se tienen que hacer los paquetes y todo. ¿Qué pasa? Que no lo están aplicando así las autoridades, entonces para conseguir que las autoridades lo apliquen, pues eso será cuestión de jurisprudencia. No sé yo qué ley puede, o sea, podrías impulsarlo, ya te digo, legislándolo ad hoc y creando claridad en vez de enturbiando, pero bueno, parece que no es lo que están haciendo y no creo que lo hagan. Y yo no sé, la verdad, estas alegaciones al Real Decreto si se las leen. En otras me da la sensación de que no. En el tema de Airbnb aquí en Madrid, que hicieron también un periodo de comentarios muy amplio y al final pues lo han regulado como han querido y no creo que muy acorde con los comentarios que les hacían, ¿no? Entonces no lo sé ni siquiera si se las leen. Si se las lee, pues bueno, a lo mejor si son cosas, pues pueden variar algo. No van a variar sustancialmente la norma porque les supondría reconocer que lo han hecho muy mal, ¿no? Después,
cuando se apruebe, si es que se aprueba, pues ahí un poco lo que os dije en los comentarios. Yo, en este caso, como hay muchos agricultores que son un sector importante en España y tal, creo que se podría intentar la vía de contactar con el defensor del pueblo. Yo lo he hecho una vez en mi vida y me salió bien, ¿sabes? En un tema muy distinto, que era un tema de pasaportes, del tío de Kosovo, que se lo habían quitado. Pero el caso es que él intervino, se preocupó el defensor del pueblo y lo solucionó. Y creo que puede ser una vía como afectados, decir, oye, mira, es que somos agricultores en España y nos están limitando la competencia con el resto de nuestros socios de Europa y están porque el el Tribunal Constitucional a esos efectos pues es más rápido y sería efectivo por todos, ¿sabes? Además pueden paralizar la entrada en vigor, o sea, tiene competencias que son interesantes para no tener que agotar el tema del contencioso administrativo ante primero la Audiencia Nacional, después el Supremo y después irte a Europa, ¿no? Sino que ir directamente a un recurso directo a la norma porque entiendes que, bueno, pues que limita tus derechos y que va en contra de leyes superiores y eso. Y creo que una de las posibles vías, pues es eso, es intentar contactar con el defensor del pueblo y explicárselo como un perjuicio que se está causando a un sector muy concreto y muy importante de España, ¿no? Que es el de la agricultura y que, bueno, pues que de forma arbitraria se están limitando derechos que el resto de los europeos están haciendo lo contrario. O sea, mira, en Italia, bueno, y en Portugal, pues esto lo están aplicando de una forma completamente distinta. Están dejando que sea hasta el 1%, ¿no? De THC y sin generar estos problemas. Pero, pues eso, porque en realidad tú tampoco tienes que ir a modificar una ley si hoy por hoy no... Lo que pasa es que parece mentira que siendo así porque hay tantos juicios abiertos, ¿no? Ahí el problema es que, bueno, que como no están aplicando la regla de psicoactividad, pues el acreditar jurídicamente que una sustancia no tiene efectos psicoactivos, pues no es tan fácil como parece. Sí que es muy fácil comprobarlo tú por tu cuenta. Te lo fumas y dices, efectivamente, no pone, igual que una cerveza sin alcohol. Pero convencer a los jueces, como si dijésemos, y encima con el Instituto de Toxicología mintiendo al respecto, diciendo que sí que es psicoactivo cuando no tiene ninguna prueba al respecto, pues, bueno, se puede hacer, pero requiere pues la intervención de científicos y de informes que así lo acrediten. Y bueno, pues eso. Pero en realidad, si estuviese claro que eso es cáñamo, no tendríamos problema. O sea, el problema está más en ver cómo determinamos si eso no es cáñamo que en la legislación. Porque si a mí me dan una forma y yo puedo acreditar ante todos, como si dijésemos, que eso es cáñamo, la legislación no es mala. De hecho, toda la legislación que venga después será peor, porque te dirán, y ahora me tienes que hacer esto, y ahora te van a regular cosas que en principio, si no se regulan, pues tampoco están mal. Pues si no se regulan, pues estás conforme al resto de la legislación aplicable, ¿no? Que tienes que hacer, ¿verdad? Que siempre que sea un cultivo, pues en Europa no puedes cultivar sin que sean semillas certificadas. Pero eso se aplica al cáñamo y se aplica a la patata y se aplica a todo. O sea, no puedes tener ningún cultivo que sirva para que vaya a ser comercializado posteriormente y que no hayas comprado las semillas certificadas en Europa. Pues bueno, esas son las reglas administrativas que afectan a todas las plantas y si el cáñamo es una más, pues también le afecta. Pero no es una cuestión que te ponga problemas. Problemas te pone, por ejemplo, el tabaco, que ahí sí que tienes pues un montón de trabas administrativas o que seguro que te hacen la producción un poco más pesada, ¿no? Un poco más, el trabajo un poco más coñazo. Pero, pero si te dejan, o sea, si se aplicase la ley como es, no necesitas una legislación nueva para el cáñamo. Con lo que hay en Europa y lo que hay en España, vale. Y de hecho, por eso existe la industria en el resto de los países europeos. O sea, por eso está ahí. Por eso están las. Es que es un escándalo que las tiendas están vendiendo flores en Madrid, tío, pero todas. Aquí en Atocha hay una aquí abajo, después. No creo que les vaya muy bien porque siempre están vacías, pero el caso es que lo venden, ¿no? Y eso es. Lo que pasa es que a la vez están jodiendo al agricultor español, pues porque se les ha metido entre ceja y ceja. Pues yo creo que piensan que si muchos agricultores se emocionan y se ponen a hacer cáñamo, suben los tomates un 20%.
también está jodiendo a las tiendas, ¿eh? O sea, las tiendas de Madrid también están interviniendo, o sea que empezaron con los Pero no muchas, agricultores, las tiendas al pero principio no se muchas. van a comprar en Europa y ahora las tiendas también están viendo afectadas. Pero no Perdona, Diego. muchas, ¿eh? No están interviniendo muchas, ¿no? Y no es, y les van a absorber. O sea, si es que no tienen otra. Si es que no decide Ya. España. Si es que cuando tú cedes soberanía, Europa lo ha dicho clarísimamente. A ver, si tienen suerte de que lo que están vendiendo está certificado por una empresa europea. Pero si han entendido que, claro, les cuesta mucho más caro. Están los italianos y los portugueses tienen que estar emocionados, ¿no? Vendiendo el kilo mucho más caro que lo que podría ser. Pero, o sea, les pueden intervenir, que la movida es eso, que cuando el ejecutivo quiere te interviene y te jode la vida y después ya cuando haya, después habrá consecuencias, ¿eh? Porque muchos agricultores van a pedir después indemnización. Porque nada, o le metes en la cárcel o le indemnizas, lo que no puedes es quedarte así con cara de tonto. Lo que pasa es que como se alarga mucho, es que es todo, el ministro que la montó ya no va a estar cuando empiecen las indemnizaciones, pero todo tiene sus consecuencias. Igual una tienda, si una tienda, vamos, yo si tuviese un cliente que le están haciendo una intervención en la tienda, dice, vale, haz lo que quieras, pero al final voy a reclamar, porque es que no tienes otras. Es que Europa te impone que eso se permita el, el comercio. Entonces, no, España no puede ir en contra de eso, por mucho que se ponga como se ponga. Muchísimas gracias por la masterclass, Diego. Yo para marcar unos siguientes pasos claros, porque en un poco más de 5 minutos se va a acabar la llamada, en caso de que Arecan, por lo que te he comentado antes de los mensajes que he visto antes, no apoye, digamos, o sea, no quiera, bueno, no quiera ir hacia esta propuesta, ¿cuáles serían los siguientes pasos? Igual podemos hacer una lista de quién querría colaborar en esta línea. Igual Claro, y podríamos hombre, contar y con... después también un poco, yo creo que dependiendo, es que como no se sabe lo que va a pasar, pues si tú de repente haces 4 alegaciones y cambian el Real Decreto con esas 4 alegaciones, pues no tendrías que hacer mucho más. Si lo que queda es un poco divulgación y sobre todo en los jueces o sea, que todo el sistema judicial, como si dijésemos, se impregne de la interpretación lógica, ¿no? Que tienen que dar al cáñamo. Entonces, lo que es hacer alegaciones, pues si después, imagínate, si te hacen caso y no tienes ni que recurrir, pues tampoco tendrías que tener un abogado que os cobre mucho y mucho tiempo, ¿no? Eso se terminaría ahí. Después, si resulta que sale el Real Decreto y os conviene, pues eso pues se miraría, ¿no? Por un recurso o si decís, oye, pues sí, entendemos que es interesante el acercamiento al defensor del pueblo, a ver si puede intermediar en poner un poco de lógica o exigir un poco de lógica en las distintas administraciones, pues se podría hacer también una acción en ese sentido, pero todo va a depender de cómo se desarrollen los hechos, ¿no? O sea, entonces, yo creo que los que les interesase, pues sería cuestión de que os aunéis y ahí ya se vería. Yo creo que por lo menos hacer un documento que diga, oye, nos vamos a llamar Asociación del Cáñamo o Agricultores Españoles del Cáñamo Industrial o lo que sea, pues está bien para poder, como decimos, presentar algo en un nombre único, no tener que decir Diego de las Casas, abogado y poner una lista ahí de 50 empresas, ¿no? Pero se podría hacer solo a los efectos esos. O sea, tú ya tienes constituido eso, tendría validez para accionar y sin tener que hacer una vida después común, como si dijésemos, ni tener... Y el cobro sí que es verdad que eso da un poco igual. A mí, o sea, pues está claro que es más coñazo cobrar 50 pequeños que uno grande, pero vamos, Vale, no, muy no bien. es un problema súper importante, ¿no? O sea, que eso se resolvería como fuese. Y un poco, pues yo creo que lo que tendríais que hacer es eso, ir viendo las acciones que tocan y ir abordándolas una a una, ¿sabes? Más que hacer ahora como un camino ya preestablecido para cosas que a lo mejor no salen como pensamos, ¿no? Lo Sí, primero y lo más inmediato es acaso es hacer las alegaciones, que efectivamente, por lo menos para que se den cuenta de lo absurdo que es y por lo menos para después poder decir, mira, si es que os avisamos, os lo llevamos diciendo 2 años, ¿sabes? Porque todo esto va a salir. Todo esto ya veréis como el Tribunal Supremo lo pone en su sitio si no se soluciona antes por otras vías, ¿no? Pero
pero todo esto va a salir porque no tiene otra, o sea, no tiene otra solución jurídica. Las otras soluciones jurídicas van en contra de Europa y van en contra de las Naciones Unidas, y eso España no lo va a hacer ni para bien ni para mal. Igual que España no va a legislar aparte. O sea, yo creo que, por ejemplo, una legalización del cannabis, del que pone, no lo va a hacer España. Que nunca ha sido muy original y no sé, sería muy excepcional, como ha hecho Alemania, ha hecho en algunos países, pero fíjate, Alemania lo ha hecho y ahora no sabe cómo llevarlo a cabo, porque los países no quieren incumplir sus convenios, los convenios internacionales que tienen suscritos, ¿no? Se pueden llevar sanciones, se pueden llevar broncas, prestigio, todo. Entonces, pues sí, Alemania dijo, voy a legalizar el cannabis, pero ahora están ahí todavía dándole vueltas, ¿no? Que si club, que si no sé qué, todo para evitar que les pase, pues como le ha pasado a Holanda, que dice, sí, lo legalizo, pero me nutro del tráfico internacional y del mercado negro para darlo. Y eso, pues, les llevan dando broncas y sanciones décadas, porque eso va en contra del Tratado Internacional de Estupefacientes, del cual también es miembro, ¿no? Entonces, pues eso. Yo creo que es un poco lo que toca y más que nada eso, comunicación y hombre, las alegaciones sí que se pueden hacer. Yo creo que para eso, igual las hacen caso y si no, por lo menos pues para tener precedentes y decir eso, mira, es que lo llevamos contando un tiempo, ¿sabes? Y parece mentira que siendo legisladores y gente así con cabeza, pues que no lo tengáis en cuenta porque es bastante obvio y bastante matemático. Perfecto, Diego. Pues nada, hoy nos dirán los de Aricana a ver si qué propuestas apoyan y cuáles no y por qué. Y en caso de que no, haremos otra unión y te mantendremos informado, ¿vale? ¿Tienes un Arecán que me suenan? Es la única asociación constituida del cáñamo en España, que sí que están más hacia la parte de agricultura, pero bueno, en general Que está ahí Carlos Murillo, ¿no? Creo que les conozco. Es el que ha dicho que es un buen jurista. Así que Claro, sí. porque le contrato como perito. Claro, habréis coincidido más, entiendo. Claro, qué guay. Es muy majo él también y como perito lo hace guay. Bueno, pues nada, nada, vale. así quedamos. Muchísimas Vale, a gracias. ver cómo avanza todo esto. Perfecto. Venga, Venga, muchas pues gracias nada, por asistencia. encantado. Hablamos pronto. Estamos en contacto. Un abrazo. Hasta luego.